Hola Leo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros. Porque bueno, yo creo que vienen muchas bendiciones para nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, también lo puedes manifestar a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible, con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Te quiero muchísimo, Leo. Recuerda que siempre te llevo aquí en mi corazón y siempre en mis oraciones. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los guías espirituales para ti, mis leones y mis leonas, en este día de hoy. Te dice, viene la sanación divina para ti, honra tu sensibilidad, retírate de situaciones, personas, cosas que tú estés enfrentando en este momento para recargar y sanar. Y recuerda que tu luz puede apoyarte no solamente a ti, sino también a otras personas de tu entorno. La confianza, te dicen, la confianza se gana con la práctica y con el tiempo, definitivamente. Si has perdido la confianza en ti mismo, en ti misma, trabaja para recuperarla. Haz de programación neurolingüística, cree más en ti, haz todo lo necesario. Pero si son otras personas las que han perdido tu confianza, tú no tienes que hacer nada, son ellos los que tienen que trabajar para recuperar definitivamente tu confianza. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo confío, yo avanzo, yo sano y yo me supero, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis leones y mis leonas de fuego, vamos con nuestras lecturas para el día de hoy. Bueno, vamos con las parejas, con los solteros y con la economía. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a comenzar con nuestras parejitas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Bueno, lo que haya sentido tu persona especial, la verdad es que eso ya voló, definitivamente. Es una persona que en este momento le está viendo 5, 6, 7, 8 patas al gato. Le ve problema a todo lo que tú dices, a todo lo que tú hablas. Como que ya no le gustas, ya no eres el príncipe, la princesa. Bueno, analiza bien esta situación, analiza definitivamente con quién estás en este momento, porque es una persona que al parecer te está haciendo la vida de bastante de cuadritos. Inclusive ten cuidado con tus recursos económicos, ten cuidado con lo que tienen ustedes en conjunto, porque la verdad es que es una persona que la verdad está pensando mucho cómo terminar él o ella lo más beneficiada de esta situación que está viviendo contigo ahora. Es una persona que la verdad sí, o sea, está de malas contigo toda esta cuestión, pero se siente muy angustiado, muy angustiada. Es una persona que piensa en su futuro y precisamente por eso está queriendo agarrar lo que pueda de lo que ustedes tengan económicamente, y en cuestiones de relaciones también, poner a las personas a su favor quiere esta persona. La verdad es que es una persona que no se está comportando bien contigo. Es una persona que hay un dicho que dice el que las hace se las imagina. Está 100% segura esta persona que está contigo de que tú lo engañas, de que tú le estás siendo infiel, y quiere vengarse de ti. Quiere que tú te quedes sin nada, quiere que tú seas despreciado, despreciada. Es una lectura bastante pesada esta, definitivamente. Pero yo te digo que en una relación todo es 50-50. Todo, absolutamente todo, ¿ya? Las relaciones no se derrumban de la noche a la mañana. La infidelidad no resulta de la noche a la mañana. Eso es un proceso. Eso nos dice, ay, no, es que él cambió de repente. No, no cambió de repente. Es que a veces nos hacemos los ciegos, no queremos ver la realidad de las cosas. Recuerda que esta también podría ser una lectura en espejo, ¿cierto? Mira, la situación para la relación de ustedes es bastante compleja y sigue siendo compleja en el futuro cercano. Analiza bien lo que estás haciendo tú con esta relación. O sea, cada vez serían más perjudicados
hay mucha manipulación en esta relación, mucho chisme, muchas cosas, muchas envidias, aparte de todo, de personas del entorno de ustedes. Ustedes se dejaron coger ventaja, porque había personas alrededor de ustedes que trabajaron así al 100% para poder derrumbarlos a ustedes como pareja, como relación. Al comienzo todo fue maravilloso, fue bonito, pero se dejaron, no sé, creer de cuentos, meter cuentos, se dejaron ustedes convencer de muchas cosas. Y al final, bueno, la relación terminó así, de esta manera. Si ustedes quieren recuperar la relación, háganlo, ¿ya? Lo negativo que sale aquí en las cartas no tiene que ser una sentencia para nada ni para nadie. Simplemente es una advertencia de tus guías espirituales para que tú tomes acción y las cosas sean diferentes para ti. Bueno, hazlo, trabaja, lucha, si es lo que tú quieres por esta relación. Dense un borrón y cuenta nueva si es lo que ustedes quieren hacer. Háganlo, y si no, bueno, terminen de una manera muy respetuosa, muy sabia, muy amorosa el uno con el otro y con ustedes mismos, pero tomen una decisión para que no sigan como en esta situación como tan maluca. Mira, cualquier decisión que tú tomes, eso te va a dar paz, te va a dar tranquilidad, pero tienes que tomar ya una decisión, no esperar, no que hasta después, no que hasta de pronto, no, y tienen que hacerlo ustedes dos en conjunto. No es que el uno va a tomar la decisión por el otro, no. Hablen, desen un espacio, una tregua, si es que están muy peleados. Perdónense ustedes mismos, perdónense a su persona especial también. El perdón no siempre significa reconciliación, ¿no? El perdón es para uno mismo, para quitarse de encima esa carga tan pesada, el rencor, porque no hay cosa más fea que vivir con rencor con las demás personas. En esta situación hay una intervención divina definitivamente. Mira, tú estás siendo guiado o guiada hacia lo que tú debes hacer realmente. Hazle más caso a tu voz interior, medita, ora, reza, lo que tú hagas como ejercicio espiritual, pero hazlo para tomar mejores decisiones. Si tú miras que necesitas ayuda psicológica, orientador de pareja, espiritual, lo que sea, hazlo, pero actúa ya en este momento, que aún estás a tiempo de hacer algo, si es lo que tú quieres por esta relación. Y si no, mira bien la manera de terminar de una manera lo más sana posible. Yo sé que los rompimientos son bastante duros, son bastante crueles, pero todo se puede superar. Tu persona especial sí, o sea, está muy herido, ofendido, ofendida. También te recuerdo que esa podría ser una lectura en espejo, pero ustedes pueden avanzar ya sea en un sentido o en el otro, pero no se queden ahí estancados. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo tomamos las riendas de nuestra relación, hablamos y avanzamos, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, vamos ahora a la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen a ustedes las cartitas el día de hoy. Bueno, hay cierta situación que la verdad no te ha venido nada bien. Has tenido una ruptura con una persona que te hizo bastante daño. La cuestión es que tú tenías muchas esperanzas, muchos sueños con esta persona y te ha dejado en un estado bastante deprimente a ti. Yo te digo que es momento de que tú avances. Esta persona no va a cambiar. Esta persona te va a buscar en un futuro más bien cercano, pero no va a cambiar. Definitivamente no cambia. Es una persona que no sé, va a ser como, lo que pasa es que alguien se va a interesar en ti y va a tener como el síndrome del juguete abandonado. Así te va a querer ver como medio feliz en algún momento y te va a querer agarrar de nuevo. No vayas a confiar en esa persona. Esa persona no va a cambiar, esa persona no va a mejorar, va a seguir siendo la misma persona, solamente te va a hacer que dejes a la persona con la que vas a estar saliendo en algún momento y después se va a comenzar a comportar peor, te va a abandonar, te va a dejar, ya te va a... No, o sea, atrévete tú a dar como un salto de fe contigo mismo y sácate del corazón a esta persona. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero hay rituales, hay cosas que tú podrías hacer para poder mejorar definitivamente. Mira, tal vez tú has estado demasiado concentrado en tu dolor, en lo que te está pasando, en lo que te está sucediendo y has descuidado otros aspectos de tu vida profesional, económica, familiar, de amistades, tu propia salud física, emocional y espiritual,
Pero yo te digo que mira, van a llegar a tu vida unas verdades, te vas a enterar de absolutamente todo y eso es como que te vas así, como que te va a pasmar a ti, como que te va a centrar, te va a poner los pies sobre la tierra de nuevo y vas a decir, ay no, yo con quién fue que estuve, yo por quién es que estoy llorando, por quién es que me estoy lamentando, por quién es que estoy sufriendo y dejando mi vida atrás. No, o sea, va a llegar un clic a ti en tu vida definitivamente. Te vas a dar cuenta tanto de todo que es que tú ya sabes, tú ya lo sabes. Lo que pasa es que no lo quieres aceptar, pero acéptelo. Haz ese cambio que tienes que hacer. Cambio de lugar, cambio de ciudad, cambio de look, cambio de amistades, todos los cambios que tengas que hacer, tú hazlos. Haz el cambio, no te dé miedo. Si en ese momento no tienes los recursos, no tienes la seguridad para hacer lo que quieres hacer de cambio, comienza a conseguir los recursos y hazlo de una manera sabia. No te vas a ir tampoco a la loca, ¿no? A tirarte, pues, de una manera tan loca, ¿no? Vete de una manera razonable, que tampoco vea a esa persona que estás huyendo, no. Simplemente estás yendo hacia una oportunidad mejor y hacia una vida totalmente mejor. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo, yo me sano, yo avanzo y yo supero. Y yo acepto mi verdad y mi realidad, también lo puedes hacer diciendo. O escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Pero avanza, ya avanza, no te me quedes ahí, por favor. Ahora vamos a ver qué te dice a ti, mi querido León y mi querida Leona, con respecto a tu economía. Con respecto a tu economía, fabuloso, espectacular, saliendo adelante. Ya, si tu corazón está partido, apachurrado, tu bolsillo no. Tu bolsillo definitivamente, definitivamente. Lo único es que tú estás triste, estás apachurrado, no. O sea, disfruta la buena suerte que tienes, disfruta lo que tú estás consiguiendo, aquello que tú estás queriendo hacer en este momento, ya sea de estudio, de trabajo o de emprendimiento, de dinero, va a ser, como te digo, lo que tú hagas va a ser como por el resto de tu vida, porque vas a comenzar a hacer eso que tú te habías negado a hacer o a estudiar, o ese emprendimiento que tú habías querido tener, que te apasiona tanto. Date una oportunidad, ¿ya? Recuerda que tus pensamientos son magnéticos y que realmente, si tú lo quieres, ocurren milagros a tu alrededor. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo, yo me supero, yo me libero y me doy la oportunidad. O escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, mis leones y mis leonas de fuego, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Te mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y te espero en una próxima oportunidad.